Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por esta alabanza que es literalmente lo que todos en esta mañana queremos y deseamos, Señor, es que podamos ser vaso en tus manos para que tu presencia se pueda mover a través de cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, queremos comenzar el día conectado en ti, queremos triunfar en ti, queremos avanzar en ti, queremos vencer todo atropello, toda mentira del diablo, toda artimaña satánica desde el poder de la palabra, Señor. Si algo nos mantiene vivo, si algo nos mantiene vigente, si algo nos mantiene con claridad, Señor, es el poder de la palabra. Eres tú, hermoso Espíritu Santo, el que nos permites no desfallecer, el que nos permites tener, Señor, pensamiento, acciones y vocabulario, Señor, que todo concuerde. Solamente eres tú, Señor, solamente eres tú que nos liberas, Señor, de la angustia, que nos liberas del cautiverio, que nos liberas de la ausencia de visión, que nos liberas de la enfermedad física y psíquica. Eres tú, amado Espíritu Santo, Señor. Por eso en esta mañana, cuando comienza este día, decimos con fe, a estas horas, cuando salen los primeros rayos del sol, sea la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, en Jesucristo, el Rey de las naciones, el testigo eterno, el Salvador del mundo, el que dio su vida por mí, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día. A Jesucristo, sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En su nombre declaramos que este tiempo es extraordinario y glorioso para nosotros. Por Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Declaramos que cumplimos en forma perfecta, sin ninguna distracción, con nuestro pacto 1260. Es nuestro compromiso con nuestro Padre eterno, servir para la salvación no de una persona, sino de millones de vidas. Porque para eso hemos sido escogidos desde la eternidad. Desde la eternidad fuimos escogidos con esa misión. Servir para ganar a millones de personas para ti, amado Jesucristo. Por eso en esta hora, entendiendo la misión, entendemos que los dones, talentos únicos que nos has puesto para poder penetrar en los diferentes montes sociales, es con un solo fin, Señor. Es con el fin de justamente poder ganar millones de personas para Cristo y testificar de tu amor con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro testimonio de vida. Señor, es que declaramos, Señor, que en el poder de tu bendito nombre y por el santo llamado que nos hiciste desde antes de la fundación del mundo, es que tendremos victoria. Por eso hoy respondemos en forma diligente y efectiva a tu agenda, Padre. Tu agenda que es la mejor agenda. Tu agenda que ahí están escondidos los secretos divinos para nuestra vida. Tu agenda que ahí está nuestra expansión. Tu agenda que ahí está escondida nuestra verdadera victoria, Señor. Oh, Kamara Bashaya. Por eso, por la gloriosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz, declaramos que estamos bajo el pacto de inmolación 1260. Y este es el pacto, somos uno con Dios. Estamos de acuerdo con su visión en todo. Vivimos en plenitud de obediencia. Nacimos para ganar y jamás aceptaremos la pérdida. Es por eso que no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para agradarlo a aquel que nos envió. Aquel que nos envió. No vivimos para agradar al hombre, sino a nuestro Señor. No vivimos justamente teniéndole temor al hombre, sino temor a ti, amado Dios. Líbranos de caer en el síndrome de Saúl, teniendo temor al pueblo de Israel. Perdió para qué tenía la corona. Padre Santo, queremos vivir con temor delante de ti, Señor, para no caer en la intimidación, para no perder el proclamar la palabra, para no perder el anunciar el evangelio, para no ser gente comprable, sino gente de convicciones profundas. Por eso hoy nos presentamos como ofrenda de sacrificio vivo. Cumplimos nuestras asignaciones divinas. A ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos.
Este es un tiempo de salvación en grande. Sabemos que millones de personas aceptarán a Jesús como su Salvador en las distintas naciones de la tierra. Confiesan sus pecados y entran en arrepentimiento profundo y genuino, Señor. Somos instrumentos tuyos que recogemos la cosecha. Oh, Señor, qué bueno es saber que estamos en tus manos. Qué bueno es saber que tú nos usas. Qué bueno es saber que somos instrumentos útiles en tus manos. Oh, ahí en tu casa, dale gracias a Dios, porque eres un instrumento en sus manos. Es un honor de que Él te puede usar a ti, me puede usar a mí. Oh, Kamaramataya. Por eso en este día podemos decir con alegría que tenemos nuestros ojos abiertos, que todas las personas que confiesan a Jesucristo son firmes en sus decisiones. Declaramos que son los mejores discípulos hasta llegar a ser obreros fieles de su viña gloriosa, que llevarán mucho, pero mucho fruto. Por eso en esta hora decimos que fructificaremos, que multiplicaremos y que dominaremos. Por eso declaramos que nuestras metas están claras. Por eso declaramos que sobre nosotros está la revelación, el poder, la sabiduría y el discernimiento. Hoy nada ni nadie nos robará la visión. Seremos diligentes en cumplir con el sueño de Dios. Hoy se expande nuestro camino. Nos moveremos en plenitud y obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo. Nuestra vida está bajo el pacto de inmolación. Por lo tanto, no nos dejaremos engañar. Respetaremos a nuestros hermanos y los honraremos. Oh sí, oh camarabara, cabarababata, cabarabababashaya. Oh cabarababa, cabarababababa. Batalla. Por eso en esta hora declaramos que recibiremos información con respecto a la victoria de nuestro día. Empiece ahí a orar por su día. Declare palabras sobre su día. Declare que ese es un día de victoria. Oh sí, Señor. No sé cuántas responsabilidades tenga en este día, pero yo sé que tiene el Espíritu Santo para acompañarlo en su día, sea dentro de su casa, sea que tenga que hacer una diligencia, como sea, el Espíritu está contigo todo el tiempo. Oh, declara que vas a tener victoria en este día, que vas a vencer en este día. Oh, Kamarabashaya, que Dios está de tu lado y Dios está de mi lado, que su amor y su gracia nos acompaña. Dios, bendito Señor. Cancelamos la operación de los perversos, declaramos la compañía de los ángeles en todo. Ponemos un manto de protección alrededor de nuestra familia. Vamos, suelta un manto de protección. Declara una línea de sangre alrededor de su casa, alrededor de su mente, alrededor de sus hijos, alrededor de las propiedades que Dios te ha dado, alrededor de cada propiedad de CCN. Declaramos una línea de sangre. No hay diablo, no hay infierno, no hay mente perversa, no hay mente diabólica que pueda tocar lo que Dios nos ha entregado. No hay infierno, no hay principado, potestad, demonio de bajo rango o alto rango que pueda tocar lo que el Señor nos ha dado y lo que está cubierto con una línea de sangre. No hay peste destructora, no hay zorrillo de las tinieblas, no hay serpiente que pueda atravesar esa línea de sangre. Oh, batalla. Oh sí, Señor, oh sí, Señor, oh sí, Señor. Ore en este momento por sus discípulos. Padre, oro en esta hora por mis 24 discípulos, Señor. Los cubro con éxito, los cubro con rendimiento, Señor. Una oración tengo en mi boca todos los días, Señor. Padre, que sean apasionados por ganar millones de personas para ti. Menos que eso no quiero. Yo quiero un ejército apasionado por ganar y consolidar millones de personas para ti, Señor. Oro por sus matrimonios, oro por su vida, oro por sus casas. Declaro el bien tuyo, declaro tu gracia, Señor. Declaro que tu abundancia los acompaña, Señor. Declaro que no hay peste, no hay mentira del diablo, no hay operación diabólica que pueda frenar el bien de Dios sobre ellos. En esta hora declaro victoria, declaro victoria, declaro victoria. Oro por cada uno de los que están conectados, Señor. Declaro el bien de Dios sobre su vida, declaro el bien de Dios sobre sus casas, declaro el bien de Dios sobre su agenda del día de hoy. Declaro que son gente entendida en los tiempos, que camina en la palabra, que no discute el poder de la revelación, ni obedecer a tiempo a lo que Dios le está hablando. Declaro que tú no tienes ni sufres del síndrome de Caín, que trae ofrenda fuera de tiempo. Declaro que no sufre el síndrome de Caín, que obedece cuando se le da la gana.
Declaro que no tienes el síndrome de Caín, que busca traer a Dios cuando se le da la gana y menosprecia a los que responden a Dios a tiempo y se vuelven asesinos de los responsables. Tú no eres un asesino de los responsables con los dichos de tu boca. Tú no eres un asesino de los responsables con tus acciones y tu juicio. Declaro el bien de Dios, declaro el bien de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. Oh Padre, levante sus manos ahí en alto. Declare que usted se mueve en la potestad creativa de la profecía. Vamos, declárelo ahora. Usted va a llamar lo que quiere, cuando lo quiere y cómo lo quiere, cuando lo quiere y cómo lo quiere. Anúncielo, anúncielo, háblelo en esta hora. Esto es una mañana para saber declarar con su boca aquello que usted ya tiene en su corazón por el Espíritu Santo. Active el poder de sacerdote y rey. Sacerdote para interceder, para arrepentirte. Oh, sí, Señor, para proclamar la sangre, pero rey para declarar, porque un rey declara y lo que decreta se cumple. Oh sí, Señor, separamos nuestra alma y nuestros sentidos por la palabra. Creemos la verdad que viene de ti, Señor, y esto nos dará victoria total. Nos mantenemos hoy en adoración y comunión con el Espíritu Santo, y nos mantendremos en este día libre de toda tentación. Este es un día de victoria. Este es un día de victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale un aplauso ahí al Señor y Rey en tu casa. Si puedes darlo, ¿no? Si no puedes porque tienes un familiar dormido al lado tuyo y tienes el teléfono, pues bueno, da un aplauso imaginario, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno. Muy buenos días a todos los que se están conectando. Una vez más los saludo. Bendigo su vida, bendigo su casa. Toda la gente de Argentina, Chile, Ecuador, México, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Bendigo su vida, bendigo su casa. Tendremos victoria. Este es el tiempo del despertar de los valientes. Hemos tenido en estos 2 días anteriores una palabra tras otra palabra poderosa. Un día lunes de ayuno y oración tremendo en la mañana con el tema que nos dio el pastor Luis Martínez, la reflexión de nuestro apóstol, y en la tarde a las 5 una palabra extraordinaria dada por nuestro apóstol para cerrar el ayuno. Impresionante. Para el día martes, el día de ayer, tener otro tiempo de palabra poderosísima con el pastor Eliezer Rincón, una palabra sobre cambios de forma y fondo. Qué tremenda palabra, una acción necesaria que tiene que hacer todo valiente en este tiempo. Después una reflexión de nuestro apóstol, que quien estuvo ahí, qué impresionantes fueron, unas reflexiones de los comienzos de CCN, muy interesante, muy interesante. Esté pendiente que el apóstol hoy va a volver a conectarse y de repente nos cuenta un poquito más de esa rica historia de CCN. Gracias a Dios por el día de hoy. Hoy va a estar un amigo de la casa, el profeta Claudio Chali, de Córdoba, Argentina, y sé que la palabra que él va a traer hoy para nosotros nos va a bendecir. Tenga listo ahí lápiz y papel, o su teléfono, o su computadora, pero tome nota de todo lo que se va a hablar en este día. ¿Estamos listos? ¿Está listo para recibir la palabra? Si está listo, póngame una manito, póngame un listo, activado. Bueno, y vamos de una vez entonces. Todos los que están saludando y añadiéndose una vez más, muy buenos días. Busco por aquí al profeta Claudio Chali y vamos. Muy buenos días. Amigo querido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está el aire por allá en Córdoba, Argentina? Bien, bien, con un poquito de cambio de tiempo, un poquito ya se vino el frío, han empezado las primeras nevadas, pero bien, bien, contentos, creyendo y... ¿Frío o calor? ¿Qué te gusta? ¿Cómo? ¿Frío o calor? No, el calor, siempre el calor. Prefiero estar transpirando, pero no estar tapado con 3 colchas, ni 2 camperas. Esa biblioteca tuya ahí atrás se ve bien nutrida, mano. Sí. Bueno, Claudio, qué alegría esta mañana que puedas estar aquí con todos nosotros, y sé que va a ser una bendición lo que vas a transmitir. Sí, para mí también poder compartir este tiempo, y creo que nada más preciso este eslogan que no sería un eslogan, ¿no? Porque por ahí los eslogan
caemos en la trampa de que los eslogans no son los que funcionan. Sí, este título, que creo que es un título inspirado, eso es la inspiración de un título para este tiempo que tiene que ser el despertar de los valientes, ¿verdad? Amén. Y esta mañana, pensando en esto, yo te transmitía de que todo valiente tiene que tener un carácter, ¿no? Un carácter, por eso quiero hablar de el carácter de los valientes. Pero es interesante que la palabra carácter no está en la Biblia. La palabra carácter, como la palabra líder, como la palabra gestión, son palabras que le hemos usado para muchísimos congresos, muchísimas actividades, pero no están en la Biblia como tales, no están en la Biblia como palabras, pero sí está el concepto, ¿no es cierto? Obviamente que tenemos que liderar, obviamente que tenemos que gestionar y obviamente que tenemos que tener un carácter formado. Pablo le decía a Timoteo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y si bien la palabra carácter no está en la escritura, el carácter, ¿qué es? Es un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta, condicionan nuestra conducta, tienen que ver con nuestro temperamento. Y es interesante que la palabra carácter en su etimología más profunda es el que graba. Eso significa carácter, el que graba. Entonces yo con mis pensamientos, mis pensamientos van a determinar mis acciones van a determinar mi conducta, y a través de mi conducta va a forjar mi carácter, que eso es lo que yo voy a grabar con mis cualidades psíquicas, con mis cualidades afectivas y lo que yo lleve a la acción. Y hablando del carácter, estaba buscando y escudriñando la palabra, y me identifico en este tiempo con un profeta bíblico del cual yo quiero hablar, porque de alguna manera me identifico también, no solamente con algunas experiencias que él vivió, sino con la realidad social que le tocó vivir, como fue el profeta Habacuc. El profeta Habacuc vivió en una sociedad. Nosotros sabemos que él profetizó al reino de Judá, pero vivió en una sociedad que se encontraba a algo muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros. En primer lugar, había un conflicto político, tenía un conflicto político en su tiempo. En ese momento se había desatado lo que era la batalla de Carquemis, donde peleaban los tres imperios más poderosos del tiempo, que era Egipto, Asiria y Babilonia. Es allí donde Asiria pierde su supremacía mundial y lo empieza a ocupar Babilonia. Entonces hay un conflicto político, tenemos un conflicto político, una guerra que planteó y dejó para el futuro un nuevo orden, por así decirlo, un nuevo imperio, como fue el imperio babilónico. Pero también había una crisis social. Leemos en el capítulo 1, el versículo 2, habla de que dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Había violencia, había injusticia, había cuestiones de desigualdad, esa es la palabra, desigualdad social. Entonces, sin duda que había un conflicto social también, que lo explica todo el libro, ¿no es cierto? Pero también tenemos un problema espiritual. Había conflicto político, había conflicto social, pero hay un conflicto espiritual, porque el capítulo 3, el versículo 3 del capítulo 1 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Entonces, no solamente que se había cernido sobre el pueblo una crisis política por la guerra, una crisis social por la injusticia, por la violencia, sino que también hay un conflicto espiritual por la iniquidad del pueblo, por el pecado del pueblo. Y por último,
hay un conflicto económico, hay crisis económica. Así termina, o uno de los últimos pasajes muy conocidos por nosotros, aunque las vides no florezcan, ni en los corrales haya vacas, y falte el producto de la vid, y ya vamos a hablar de eso. Entonces, estamos en una sociedad, si traspolamos cuando escribió Habacuc a nuestros días, y es muy parecido, ¿no? Hoy escuchamos guerras, tenemos situaciones sociales muy complejas, problemas económicos, problemas espirituales, y todo llevado también a esta cuestión pandémica de el virus famoso que ha parado el mundo, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante es que Habacuc va a empezar a plantear dos preguntas. Él habla de hasta cuándo, hasta cuándo, siempre se repite esa pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Y habla de por qué. ¿Por qué, Dios mío, me hace ver? ¿Por qué? Y él hace como una queja, ¿no? De hecho, que él dice, voy a dar libre curso a mi queja. Y él se queja, pero esta es una de las primeras lecciones que yo quiero rescatar de Habacuc. Una cosa es quejarse de Dios, otra cosa es quejarse ante Dios. Son dos cosas diferentes. Y es importante entender que Dios, hay una frase que me gustó mucho que dice así: Dios aprecia mucho más las dudas de un corazón sufriente que la frialdad de un corazón indiferente. Me gustó mucho esa frase. Entonces, no es tan mal. Yo no creo que esté mal cuando uno con un corazón sincero, con un corazón humillado delante de la presencia de Dios, reconociendo que Él es el soberano, sin olvidar que Él es nuestro Padre Celestial, que nos ha dado vida eterna, redención, vida abundante, etcétera. Hay veces en que nuestro corazón tiene que descongestionar las dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Pero me gustó esta frase y la repito: Dios aprecia mucho más las dudas de un corazón sufriente que la frialdad de un corazón indiferente. Entonces, haciendo esta introducción, vamos a ver que el carácter de los valientes como Habacuc. Habacuc fue un valiente en su época. Mira, ¿qué significa Habacuc? Ya lo vemos desde su nombre. Habacuc significa el que lucha. Entonces es un valiente. Todo valiente es una persona que lucha. Es una persona que va a la guerra. Es una persona que no se amilana, que no se restringe por las circunstancias de la vida. Entonces Habacuc es un valiente porque él va a ser un luchador. Y vamos a ver, si hiciéramos un panorama, un bosquejo del libro de Habacuc, capítulo 1, él nos enseña a luchar sin desertar. En el capítulo 2 nos enseña a esperar sin desesperar. Y en el capítulo 3 nos enseña a confiar sin desmayar. El secreto de Habacuc no solamente fue que hizo honor a su nombre, que es el que lucha, pero también la etimología de la palabra Habacuc es el que lucha, pero es el que se abraza a Dios. Y ahí está el secreto. El valiente no solamente lucha, pero tiene que estar consciente cuál es la fuente de su fortaleza, que es nuestro Padre Celestial. Él luchó y él luchó abrazado a Dios. Y este es el secreto para poder sostener nuestra fe en tiempos de crisis económica, en tiempos de crisis social, en tiempos de crisis política, en tiempos de crisis espiritual, y en este caso podemos hablar de una crisis sanitaria, ¿no? Como es esta pandemia. Entonces, por perseverar Habacuc, por ser un luchador, y no haber desertado, por haber esperado sin haber desesperado, y por haber confiado sin haber desmayado, él en el capítulo 3, y es de lo que yo voy a hablar en esta mañana, él logró conseguir 4 frutos, 4, podríamos decir, 4 elementos que él logró por perseverar en la lucha. Y justamente, en primer lugar, él lo que obtiene es un nuevo fruto. Él lo que obtiene es un nuevo fruto. Por perseverar, por luchar, por estar abrazado a Dios,
vamos a ver que en el capítulo 3, él lo que obtiene es un nuevo fruto. ¿Y cuál es este nuevo fruto? Es el fruto de la alabanza al Señor. ¿Cómo empieza el capítulo 3? Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Uno cuando lee Sigionot cree que es un lugar geográfico. Sigionot no es un lugar geográfico. Sigionot es una nota musical en lo que son las partituras hebreas. Así como nosotros tenemos en nuestra música las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, Sigionot es una nota musical. Era el tono en donde iba a comenzar este capítulo 3, que definitivamente es una canción que está dividida en 4 estrofas. De hecho, que nosotros vamos a ver cuando termina una estrofa aparece esa palabrita que está 70 veces en los salmos, que es la palabrita Selah. Las palabritas Selah sabemos significa pausa musical. Entonces este capítulo 3 es una alabanza, es un cántico que prorrumpe a Habacuc aún en medio de la crisis. Y algo interesante que yo encontré aquí es que no era una canción común, era una canción que tenía que cantarse con vehemencia. Por eso Sigionot era el tono en donde se iba a cantar esta canción. Porque se tiene que cantar con vehemencia, se tiene que cantar con júbilo, se tiene que cantar con algarabía. No es la canción de la lamentación, no es una canción de tristeza, no es una canción haciendo, llorando lágrimas por lo que estamos viviendo, no. Es una canción de gozo, una canción de alegría. ¿Pero por qué llegamos a esta? ¿Por qué Habacuc prorrumpe en esta canción de algarabía? ¿Acaso las circunstancias habían cambiado? No. ¿Acaso Dios había cambiado? No. Lo que había cambiado, y yo diría más bien, había sido transformado, era el corazón del profeta, y él estalla en esta alabanza de gozo y de alegría al Señor. Lo mismo que hizo David, cuando él dice, pacientemente esperé a Jehová, y él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca. Habacuc siente lo mismo, que aún en medio de la crisis, aún en medio del conflicto, aún en medio del caos, Dios lo saca, Dios lo levanta, y por eso Habacuc prorrumpe en un cántico nuevo. Wow. Por eso Habacuc termina su libro con un nuevo fruto. ¿Y cuál es ese fruto? La alabanza, una nueva alabanza al Señor. Una nueva alabanza al Señor. En segundo lugar, no solamente que Habacuc termina su libro en este capítulo 3 con un nuevo fruto, sino que también termina con un nuevo fervor. Dice el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Si el nuevo fruto de Habacuc fue una alabanza al Señor, su nuevo fervor tiene que ver con el temor al Señor. Dice que él escuchó su palabra y temió. Pero ese temor al Señor, que dicho sea paso, cuando uno teme a Dios, el temor a Dios es el temor que va a neutralizar, que va a, vamos a decirlo de esta manera, va a disipar, va a desvanecer todos los demás temores. Cuando yo temo al Señor, no tengo más temor a la muerte, no tengo más temor a la vida, no tengo más temor a la enfermedad, no tengo más temor a las crisis, porque temo al Señor. Y cuando yo tengo temor al Señor, se gesta en mi espíritu un nuevo fervor que clama, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de estas crisis, Señor, política, social, económica, espiritual, yo deseo un avivamiento. Yo deseo que seamos, que el cuerpo de Cristo, que tus hijos sean avivados, sean vueltos a, como recién se oraba, a una nueva pasión, a estar apasionados por ganar almas, o como cantábamos, a estar apasionados por disfrutar de su presencia, por adorarle, por escudriñar su palabra,
por no, o por orar, por estar orando sin desmayar, orando en el Espíritu, sabiendo que tenemos todas las herramientas, todo un bagaje de herramientas espirituales para contrarrestar a todo lo que se opone a las maquinaciones del diablo, a las estratagemas de las tinieblas. Pablo lo decía muy bien, no ignoramos sus maquinaciones y no tenemos que darle ventaja al enemigo. ¿Y cómo lo hacemos a esto? Porque se genera en nosotros, porque escuchamos la palabra de Dios, se gesta en nuestro espíritu un nuevo temor al Señor, y ese temor hace que tengamos un nuevo fervor. Y cuando uno tiene un nuevo fervor, clama: Señor, aviva tu obra, que venga un avivamiento, así como sucedió en otras épocas de la historia, en donde el Espíritu fue derramado y se hacían milagros, se hacían prodigios, se hacían señales. De esa misma manera ocurre en estos tiempos, Señor, aún en medio de la crisis, que podamos ser instrumentos útiles, purificados, santificados, para que nuestra palabra pueda hacer callar, pueda, como dice el Salmo, pueda romper los dientes de los perversos. Pero Dios quiere usarnos a nosotros. Dios tiene a sus hijos, como orabas recién, con sus diferentes gracias, con sus diferentes dones, pero tiene que manifestarse el poder genuino de Dios en nuestra vida. Por eso, aviva, Señor, tu obra. Amén. Temía tu palabra, y por tu temor yo tengo un nuevo fervor que me hace, que me estimula, me motiva a manifestar tu poder, como lo hizo Jesús. Di la palabra y mi siervo sanará. Jesús, con 2 palabras, tuvo poder sobre la muerte. A Lázaro, sal fuera. Tuvo poder sobre las tinieblas cuando reprendía a los demonios. Tuvo poder sobre la enfermedad y tuvo poder sobre la naturaleza. 2 palabras en medio de la tormenta: calla, enmudece. A los vientos, calla, enmudece. Hacía callar y enmudecer a los demonios. A los que estaban enfermos, sé sano. A los que estaban, al que estaba muerto, levántate y anda. 2 palabras. Nosotros pareciera que tenemos que hacer cursos prolongados de cómo hacer liberación, de cómo hacer sanidades, sabiendo que Jesús, imitamos la cosmovisión que tenía. ¿Cuál es la cosmovisión de Jesús? Yo soy el Hijo de Dios que ha venido, que ha sido enviado al cielo, y ustedes pueden hacer más cosas más poderosas que la que hice yo. Pero pareciera que si nosotros no hacemos nuestro ritual, nuestras doctrinas o costumbres de hombre, no podemos liberar a un endemoniado, no podemos sanar a un enfermo, no podemos calmar las cuestiones de la naturaleza y ni mucho menos resucitar a un muerto. Entonces necesitamos ese nuevo fervor. Señor, aviva tu obra y úsame para que yo sea un canal de poder auténtico, del poder investido, del poder de lo alto, para hacer retroceder las obras de las tinieblas. Podemos decir entonces, disculpa que te interrumpa, pero según ese punto, no, claro, y hablando del temor de Dios y del fervor, que ese mismo temor, lo que acabaste de decir, muy interesante, ese mismo temor disipa cualquier otro tipo de temores y desata ese clamor, esa búsqueda, ese arrepentimiento que necesita tener todo corazón. Y te lleva pues a ver de una manera práctica, genuina, sencilla, el poder de Dios. A veces entonces podríamos decir, según lo que estás explicando, que ay, tengo que conseguir la palabra exacta, ese gesto tradicionalista de algunas cosas en medio nuestro no responden a tener temor de Dios, sino más a ocultar que tenemos ausencia de fervor. Exactamente. Es así. Lo hacemos más porque ya nos hemos mezclado con tradiciones, con un bagaje de religiosidad que nos hace confundir o queremos reemplazar ese fervor con cuestiones de hombres, como dice la palabra, doctrinas de hombres, costumbres de hombres, pero perdemos de vista el verdadero secreto del poder espiritual, que es
En primer lugar, tener el temor al Señor. Y temor no es un miedo, es un temor reverencial. El temor al Señor, te doy una confusión, no es el temor de que cometo un error y viene el palo por la cabeza. No, temor al Señor es decir, Señor, yo tengo temor a ti porque te reconozco, porque tú eres el que hizo los cielos y la tierra. Por eso, Salmo 8, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso yo te voy a alabar, porque grandes y maravillosas son tus obras. Eso es tener temor del Señor, reconocerlo cada día de nuestra vida como el creador del universo, como el que planeó y planificó con detalles minuciosos, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, la obra de la redención. Me gusta mucho un autor que dice, a Dios no lo tomó por sorpresa la falla de Adán, no lo tomó por sorpresa el pecado de que el hombre iba a pecar. Y él dijo, Dios antes de decir sea la luz, en la eternidad él dijo sea la cruz, porque la obra de Cristo ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Como así también estaba planificado, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que anduviésemos en buenas obras, ya preparadas desde antes de la fundación del mundo. Esto tiene un carácter eterno. Eso es lo que nos hace comprender y eso es lo que nos hace tener temor. Por eso, escuché tu palabra y temí. ¿Para qué? Para adorarte, para servirte. Y eso me genera un nuevo fervor en mi vida, para decir, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de estos tiempos que hay tanta confusión, aún en medio de lo que se dice ser el cuerpo de Cristo. Me hace acordar mucho al libro de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso necesitamos el poder del acuerdo, el poder del uno. Podríamos decir entonces, según todo lo que estás hablando, que hay gente que está extrañando los servicios de los días domingos más por tradición que por fervor. No tengas duda, necesita el templo para congregarse, necesita la canción, los músicos adelante para tocar, porque pareciera que sin música o sin instrumentos no podemos adorar al Señor. Y que entienda la gente. O sin cuatro paredes que nos alberguen, no hemos cumplido con nuestra liturgia, ¿verdad? La que estamos acostumbrados. Y que entienda la gente en su casa que no estamos diciendo que el congregarnos no nos gusta. Yo sé que a Claudio es un fanático de congregarse, yo también. Por supuesto, la palabra lo dice, no estamos dejando de congregarnos, pero hacerlo por fervor. Me gusta mucho. Me gusta mucho esa palabra que dice Pablo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renovación. Ahí me gusta mucho esa palabra, el concepto de renovación. Nosotros acá, quizá tú también conoces, tomamos mucho mate, ¿no es cierto? Tomamos el mate. Y el mate por ahí, con la yerba, hay que irla cambiando porque se va perdiendo sazón, va perdiendo sabor. Entonces cambiamos la yerba. Esa es más o menos la idea de renovación. Yo me tengo que renovar, y renovar ahí la idea es, quiero hacer lo que vengo haciendo para Dios como si fuera la primera vez. Eso tiene que ver y está vinculado con el primer amor. Voy a ir a la iglesia no por ritual, no por liturgia, no por cumplir una costumbre o una obligación, sino quiero hacerlo por fervor y voy a cantar esa canción que hace 20 años que vengo cantando, pero lo voy a hacer como si fuera la primera vez. Voy a repetir el Salmo 23, pero va a cobrar nueva vida en mí porque lo hago como si fuera la primera vez. Voy a decirle al Señor, Señor, yo te amo, estoy enamorado y apasionado de ti, pero no lo voy a decir porque otro me manipula desde un púlpito para decirlo, para adorar al Señor. No, quiero hacerlo como si fuera la primera vez. Eso es renovarse. ¿Sabes que cuando yo entro en esta dimensión de hacer las cosas, las cuestiones o las disciplinas espirituales como si fueran la primera vez, nunca van a perder el impacto, nunca van a perder la alegría. Por eso, muchas veces, ¿por qué si en la presencia de Dios dice en tu presencia hay plenitud de gozo? Delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué no lo disfrutamos muchas veces? Y porque lo hacemos más bien por costumbre, por imposición, por rito,
por tradición, por religión, o mejor dicho, aclaro algo, no es el problema la tradición, el problema es el tradicionalismo, que es la exageración de la tradición. Yo creo que el problema no es la tradición. Alguien dijo que la tradición es la fe viva de los que han muerto. El tradicionalismo es la fe muerta de los que todavía viven. Entonces caemos en el tradicionalismo, en una fe muerta de los que todavía viven, en vez de seguir tradiciones que no están mal, que es la fe viva de los que ya murieron, de los que nos precedieron en la fe. Por eso nos insta la palabra, imiten a los que ya caminaron antes que ustedes y se mantuvieron firmes, se mantuvieron perseverantes, pero con una fe viva. ¿Puedes repetir esa frase? ¿Cómo fue la frase de tradición y tradicionalismo? Tremendo. La tradición es la fe viva de los que ya han muerto. Tradicionalismo es la fe muerta de los que todavía viven. Eso nos hace, cuando yo entonces me estoy sumergido en un sistema, como hemos hecho, o como veo en muchos lugares en el cuerpo de Cristo, estamos sumergidos en un tradicionalismo, en la fe muerta de los que todavía viven. Eso me hace perder el fervor. ¿Por qué? Porque perdí el temor al Señor, perdí esa capacidad para sorprenderme cada día de su amor, de su poder, de su gloria, de su gloria. Pero nosotros hablamos de glorificar al Señor y que venga su gloria, pero no entendemos. Yo me doy cuenta que la gente habla, gloria a ti, Señor. No sabe qué es gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Hay que entenderlo, entender por lo menos. Recién yo estaba cantando una canción antes de conectarme, un destello de su gloria, si pudiéramos tener un destello de su gloria cada día de nuestra vida. ¿Y qué es su gloria? No es nada más, ni nada menos que conocer y dar a conocer los atributos de Dios. Eso es gloria de Dios, es manifestación. Gloria siempre tiene que ver con la manifestación de los atributos de Dios. Entonces, cuando yo puedo experimentar su poder en mi vida, estoy experimentando la gloria de Dios. Y ni hablar cuando puedo manifestar ese poder hacia otras personas, estoy manifestando gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. Conocer y dar a conocer los atributos de Dios. Ahora, si yo no conozco a Dios, si yo no tengo intimidad con Él, si yo no estoy en el secreto de su presencia, ¿cómo voy a manifestar su gloria? Entonces caemos en tradicionalismo. Está bien el vocabulario, está bien el discurso, pero está seco, está carente de poder. Es fe muerta de los que todavía viven. Entonces, Habacuc experimentó un nuevo fruto, la alabanza al Señor. Experimentó un nuevo fervor, el temor al Señor. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero también experimentó un nuevo fundamento. Wow. ¿Por qué un nuevo fundamento? Porque él va a recordar a partir del versículo 3 en adelante la fidelidad de Dios. Es decir que el nuevo fruto del profeta fue la alabanza al Señor, un nuevo cántico. El fervor del profeta fue el temor al Señor. Ahora, el fundamento del profeta va a encontrar un nuevo fundamento, es la fidelidad del Señor. Y él empieza a relatar cómo en el pasado el Señor cuidó al pueblo, lo guardó en medio del desierto, lo hizo cruzar por mares, lo hizo cruzar por el Mar Rojo, por el Jordán, lo guardó de sus enemigos, le dio maná del cielo, le dio codornices, los alimentó, vieron las plagas de... Y ese mismo Dios, que no ha cambiado, que es inmutable, el que lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy. Y ese es nuestro fundamento. Por eso tenemos, dice, este fundamento, dice el apóstol Pablo, no hecho de manos, es un fundamento que está seguro en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Necesitamos, un valiente tiene que estar sabiendo cuál es su fundamento. ¿Y mi fundamento quién es? La palabra de Dios.
¿Mi fundamento quién es? Justamente la persona de la Trinidad. Dice Efesios, habla ahí Efesios capítulo 3, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habite Cristo, la presencia de Cristo. Ese es mi fundamento, la presencia de Cristo. Y seáis fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su espíritu, el poder del espíritu. Y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ves? Ahí tenemos involucrada la Trinidad. Ese es mi fundamento. La presencia de Cristo en mi vida, que tiene que ir creciendo, como dice la palabra. Yo sufro dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, que esa presencia tiene que hacerse cada vez más nítida, cada vez más genuina la presencia de Cristo. Fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su espíritu. El Espíritu Santo que tiene que ir gestando en mí, perfeccionando sus dones, aumentando el fruto del Espíritu en mi vida, para que la plenitud de Dios, la plenitud del Padre, el pleroma que hemos escuchado tantas veces del apóstol Raúl, el pleroma, ese pleroma de Dios para que no solamente me lleno yo, sino que rebalso y empiezo a llenar a otros. Ese tiene que ser mi fundamento. Mi fundamento. Tenemos que tener fundamento, porque si hoy no tenemos... Por eso Jesús dijo, no construyan sobre la arena, porque cuando venga la tormenta los va a derribar. Tienen que construir sobre un fundamento fuerte, inconmovible. Construyan sobre la roca, porque van a venir las tormentas. La tormenta viene para el que construyó en la arena, como para el que construyó en la roca. La tormenta es inevitable. Las crisis son inevitables. Los conflictos son inevitables. El tema es dónde está mi fundamento. Y saber que, como dice la palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ese es mi fundamento. Esa es la pregunta de provisión. La pregunta de provisión. ¿Cómo no va a dar con él todas las cosas en medio de la crisis? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la pregunta de protección. Si es el que nos justificó, ¿quién nos puede juzgar? Esa es la pregunta del perdón. Si es el que murió, ¿quién nos va a condenar? Esa es la pregunta de redención. Que redención es dar libertad mediante el pago de un precio. Él pagó un precio por nuestras vidas. Pero la que más me gusta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la pregunta de comunión. Tribulación, hambre, espada, peligro. Por estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó, porque tengo un fundamento. Estoy fundado sobre la persona, la presencia de Cristo, el poder del Espíritu, la plenitud del Padre, que me da protección, provisión, perdón, redención y comunión. Ese es mi fundamento. Y en ese fundamento termina Habacuc. La noche se transformó en día, la queja en alabanza, la tristeza en gozo. Claro que cuando yo tengo ese fundamento no puede ser de otra manera. Ahora, también lo interesante, yo no sé cómo estamos de tiempo, si quieres acotar algo para terminar mi último punto. Si quieres ver yendo al último punto, todavía no hemos llegado a los 2 minutos de cierre. Igualito yo te digo. Un valiente como Habacuc, que no nos olvidemos que Habacuc es el que lucha, pero lucha abrazado a Dios. Él terminó con un nuevo fruto que es la alabanza al Señor, terminó con un nuevo fervor que es el temor al Señor, terminó con un nuevo fundamento que es la fidelidad de Dios. Es interesante, ¿no? El Salmo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Por qué la misericordia es a la mañana y la fidelidad a la noche? Fidelidad, hay que leerlo como se lee el hebreo, de atrás para adelante. Vamos a hacer algo, Claudio. Vamos a dejar esa pregunta en el aire. ¿Por qué la fidelidad en la mañana dijiste y la misericordia en la noche? Esa fue la pregunta. Sí. Vamos a dejar esa pregunta en el aire y vamos a volver para que puedas terminar el tema con esa pregunta que está quedando ahí, porque nos queda 1 minuto con 25 segundos en esta parte de la transmisión. Y volvemos otra vez. No se desconecte todos ustedes que están aquí con nosotros. Vamos a cerrar esta parte con el profeta Claudio Chali y volvemos ahora para que nos termine el cuarto elemento que descubrió Habacuc en medio de la gran crisis que estaba viviendo, la cual nos está bendiciendo mucho esta palabra de hoy. Ya volvemos.
Vaya conectándose, por favor, rápidamente. Vaya conectándose rápidamente. Déjenme escribir esto por aquí. Tuve que quitar los comentarios por un rato porque se me estaba parando mucho la transmisión. Los dejaré siempre y cuando vea que no se nos esté pues dificultando la transmisión, ¿no? La palabra está... Un minutico. Ok. La palabra está siendo muy edificante. Le resumo un poco de lo que se nos está enseñando en esta mañana mientras usted se está conectando a esta enseñanza que estamos teniendo hoy. Hoy se nos está enseñando acerca del carácter de los valientes. Se nos estaba tomando como ejemplo para ver el carácter de los valientes la vida justamente de Habacuc. Se nos habla que cuando Habacuc no muestra el carácter de un valiente, lo hace en un conflicto espiritual por la iniquidad del pueblo, en un conflicto social por la violencia que había, en un conflicto político por causas de la guerra, y sin duda todo esto estaba trayendo un conflicto económico por la violencia y la guerra y la iniquidad. Habacuc, justamente él plantea en su libro, nos decía el profeta, dos preguntas: ¿hasta cuándo y por qué? Y él nos decía que una cosa es quejarse de Dios y otra cosa es quejarse ante Dios. Son dos cosas diferentes. Decía, siempre que podamos entrar con reverencia, con respeto, con reconocimiento que nuestro Padre, podemos abrir nuestro corazón hacia cosas en las cuales no entendemos. Dice, una cosa es quejarse de Dios, otra cosa es quejarse ante Dios. Dice que hay veces que nuestro corazón debe descongestionarse. Nos hablaba que Habacuc significa el que lucha, pero el que lucha abrazado a Dios. El que lucha abrazado a Dios. Si quieres luchar abrazado a tu ideología, a tus pensamientos, a tus estados emocionales, pues no vas a ser perseverante, y el fruto que vas a dar es cualquier fruto menos el fruto que viene del Espíritu. Nos está hablando entonces que Habacuc logró conseguir 4 elementos para perseverar en la lucha, por estar luchando abrazado de Dios, abrazado con Dios. 4 elementos. Hasta ahora nos ha transmitido 3. Número 1, nuevo fruto. Nuevo fruto es un fruto de alabanza al Señor. No es una canción común, es una canción cantada con vehemencia. Es una nueva canción, una canción que nace en medio de esa batalla, es una alabanza. Y es una alabanza que justamente nace porque usted percibe como Habacuc que Dios te va a sacar de ese problema que estás luchando en el momento. Número 2, también nos habló de un nuevo fervor. Tiene que ver con temor a Dios. Y que cuando tenemos temor de Dios, reverencia a Dios, Dios es el primero en nuestro corazón, es nuestro centro de adoración. Entonces, cuando hay temor de Dios, el temor de Dios disipa cualquier otro temor. El temor a la muerte, el temor al futuro, el temor a las opiniones de terceros, el temor a la economía. Cuando tienes un nuevo fervor, tienes un nuevo clamor, declaración, te reservas y arrepientes para justamente poder hacer lo que Dios te está pidiendo en tu día, y vives creyendo que el poder de Dios se va a manifestar ante ti. Ahí tomamos un tiempo para hablar acerca de la diferencia entre tradición y tradicionalismo. Las tradiciones no son malas, el problema es el tradicionalismo, la exageración del mismo. Y hablamos que la tradición es la fe viva de los que ya han muerto, pero el tradicionalismo es la fe muerta de los que todavía viven. Ya hablábamos que hay gente que está extrañando el congregarse, es simplemente por tradicionalismo, pero no por tradición, no porque hay una fe que esté latiendo en su vida. Y por último, nos habló también de un nuevo fundamento que él descubrió, fue la fidelidad del Señor. El nuestro sería la roca, que es Cristo, y que eso es lo que nos va a permitir atravesar cualquier circunstancia, el fundamento que tengamos en nuestro corazón. Y nos dejó una pregunta en el aire para entrar al último elemento, que fue fidelidad en el día. ¿Por qué la Biblia te muestra fidelidad en el día? O en el texto que él leyó, ¿por qué te muestra fidelidad en el día y misericordia en la noche? ¿Por qué fidelidad en el día y misericordia en la
la noche. Volvamos entonces rápidamente con el profeta Claudio Chali para que nos pueda contestar esa pregunta y mire el último elemento. Estamos conectándonos. Muy bien. Era al revés la pregunta, ¿verdad? Misericordia. Dice el Salmo. En la noche. Claro, anunciar por la mañana tu misericordia. Porque Él va a recordar que es la misericordia, es toda nuestra miseria que pasa por el corazón de Dios. Y como dice esa famosa frase, la misericordia tiene que ver con todo el castigo que merecíamos y no hemos recibido. A diferencia de la gracia, que la gracia es toda la bendición que no merecíamos y que Dios nos ha dado. Ahora, por eso la misericordia siempre de Dios se manifiesta durante todo el día, porque Él durante todo el día no nos da el castigo que merecemos, nos da de su gracia, que nos da toda la bendición que no merecemos, porque hemos sido bendecidos en los lugares celestiales con toda bendición espiritual. Ahora dice, su fidelidad cada noche, y como decíamos, en hebreo fidelidad se lee de atrás para adelante. Entonces, cuando llegamos al reposo, a nuestra cama para descansar de un día de trabajo, de un día de actividades, podemos decir, Señor, puedo ver a lo largo del día como lo hizo Habacuc. Vio cómo en el pasado el Señor guardó al pueblo, lo libró, lo cuidó. Nosotros podemos hacer lo mismo cada día de nuestra vida cuando llega la noche. Nos acostamos y podemos ver cómo el Señor fue fiel durante todo el día y tuvimos un plato de comida, tuvimos una casa, tenemos una familia, tenemos nuestros hijos, nuestra esposa y podemos ver la fidelidad de Dios manifestada. Por eso es la fidelidad, es a la noche. Yo a la noche pienso, Señor, un día más, como todos los días de mi vida, sigues y seguirás siendo fiel, manifestando tu fidelidad. Ese es mi fundamento. Saber que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ese es mi fundamento. Y por último, el profeta termina no solamente con un nuevo fruto vinculado a la alabanza al Señor, no solamente con un nuevo fervor vinculado al temor al Señor, no solamente con un nuevo fundamento vinculado a la fidelidad del Señor, sino que Él termina con una nueva fortaleza vinculado al gozo del Señor. Termina el versículo diciendo, yo con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora es interesante ver que en el capítulo 3, versículo 17, Él va a dar 6 expresiones de crisis, ¿no es cierto? Y es como que si uno los analiza, la crisis va de menor a mayor. ¿Cómo empieza? Dice la primera crisis. Dice, aunque la higuera no florezca. Aunque la higuera no florezca. Nuestro primer nivel de crisis. Los higos tenían que ver, si bien eran comestibles, era algo que uno podía disfrutar, no era una necesidad básica. Si no tenía higos, podía comer otra fruta, podía comer naranja, manzana, otra fruta que pudiera nutrirme. Por ahí podríamos decir que el higo era un lujito que nos podríamos dar, ¿no es cierto? Pero nuestro problema de crisis, aunque la higuera no florezca. Pero hay un nivel de crisis que es un poquito más grave, que empieza ya, dice, ni en las vides haya fruto. Ojo, ya no nos está faltando el higo, ahora nos está faltando la uva. Y sabíamos muy bien que de la uva ellos sacaban el vino. Pero volvemos a algo que no es indispensable para la vida. Si no puedo tomar vino, puedo tomar agua. Claro. Y viene un tercer nivel de crisis. No solamente que la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, sino, dice, aunque falte el producto del olivo. Otro nivel de crisis un poquito más grave. Acá sí se está complicando la cosa, porque del olivo se sacaba aceite. Y el aceite no solamente que servía para cocinar, sino que servía para dar combustible, para estar iluminados. Entonces, ya acá hay un poquito más grave la cosa, ya no tengo los elementos para cocinar, me está faltando la luz. Entonces, ya un nivel de crisis un poquito más severo. Pero seguimos avanzando, dice, y los labrados no den
mantenimiento. Entonces, no solamente están faltando los higos, que podríamos prescindir de ellos, no solamente está faltando el vino, que podríamos prescindir del vino. Quizás ya el aceite se nos hace un poquito más cuesta arriba, pero ahora nos habla del labrado. El labrado era no podíamos sembrar ni trigo ni cebada, y acá nos quedamos con el principal alimento que era el pan. Ya nos quedamos sin el pan. Nos hemos quedado sin aceite que nos dejó sin luz, sin poder cocinar. Ahora no tenemos pan, porque los labrados no dan mantenimiento. Y por último, el nivel, por así decirlo, más grave de la crisis, el clímax de la crisis, dice, y no haya vaca en los corrales. Las vacas, los bueyes, que dice otra traducción, eran las que permitían labrar la tierra, preparar la tierra para la nueva cosecha. Pero no solamente eso, sino que aunque no tuviese higo, aunque no tuviese vino, aunque no tuviese labrado, aunque no tuviese aceite, tenía la vaca o tenía las ovejas, dice que las ovejas también sean quitadas, entonces podía usar la oveja para hacer un trueque, para poder cambiar, porque en esa época no había, era mercantilismo, te doy un bien, me das otro para suplir mi necesidad. Entonces, acá llegamos a un clímax. No tenemos uvas. ¿Qué? No hay efectivo, no hay manera de hacer. No hay nada. Nos quedamos sin higos, nos quedamos sin vino, nos quedamos sin aceite, nos quedamos sin pan, nos quedamos sin ovejas y nos quedamos sin poder preparar la tierra. Nos quedamos sin nada. Es una crisis extrema a la que se enfrenta el profeta Habacuc. Sin embargo, dice, con todo, yo me alegraré, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Ve? El profeta Habacuc, en medio de esta crisis tan intensa, compleja, podríamos decir extrema, él no pierde el gozo, sino que él tiene una nueva fortaleza. ¿Qué dice la palabra? El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Alguien dijo que si el libro de Romanos, el capítulo 2 de Habacuc, en la carta a los romanos se inspiró en el libro 2 de Habacuc, porque la famosa frase, mas el justo por la fe vivirá. El capítulo 3 de Romanos es muy probable, el capítulo 3 de Habacuc es muy probable que haya sido el que inspiró al apóstol Pablo a escribir Filipenses. ¿Por qué digo esto? Porque en Filipenses el apóstol Pablo va a manifestar algo parecido de lo que está diciendo Habacuc. Dice, yo me gocé en el Señor. Y no lo digo porque, dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. Y acá dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, otra característica de un valiente y que sabe luchar abrazado a Dios. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, pero en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para estar en la crisis más extrema, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Qué dijo Habacuc? Aunque pase todo esto, yo me voy a gozar en el Señor. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es muy probable que si el capítulo 2 de Habacuc inspiró la carta a los romanos, el capítulo 3 de Habacuc haya inspirado al apóstol Pablo a escribir este libro de Filipenses. Por eso creo que un valiente tiene que recuperar estas características. En esta crisis nos tiene que dejar el carácter de un valiente se va a forjar para influir en nuestros pensamientos y nuestra conducta. Esta crisis nos tiene que dejar con un nuevo fruto, alabanza al Señor, con un nuevo fervor, el temor al Señor, con un nuevo fundamento, recordando la fidelidad del Señor y con una nueva fortaleza, que es el gozo del Señor. Dicen que entonces que ese gozo es la certeza impartida por el Espíritu de que más allá de que me haya quedado sin el vino, sin el aceite, sin la capacidad de negociación,
Dios me va a responder y me va a sacar en abundancia. Que lo tenemos explicado, eso lo que estás diciendo en la vida de Job. Job perdió sus bienes, perdió su familia, perdió su salud, pero mantuvo su integridad. Hay algo peor que es tenerlo todo. Y es tener todo y perder la integridad. Job lo perdió todo, pero mantuvo su integridad en medio de la crisis. Y como recompensa Dios le permitió recuperar al doble, y ya conocemos el fin, como dice Santiago, el fin del Señor que Dios le dio a Job por la paciencia de Job, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, porque el gozo tiene que ver, es una cuestión que tiene que ver de adentro hacia afuera. El gozo se expresa de adentro hacia afuera, porque es un fruto del Espíritu. En cambio, la alegría o la felicidad temporal es de afuera hacia adentro. Me da felicidad, no sé, ser padre, tener un hijo. Me da felicidad haber tenido un día de una administración en la que el Señor nos usó. Y eso está bien, es valedero. Nos da felicidad juntarnos y compartir sanas alegrías, como lo dice el apóstol de la vida. Pero eso es algo que viene de afuera hacia adentro. En cambio, el gozo es algo que se manifiesta de adentro hacia afuera. Por eso, aún en medio de la crisis, yo puedo mantener el gozo. Santiago lo dice, tened por sumo gozo cuando estéis pasando por medio de la prueba, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia aprovecha, porque la paciencia hace crecer nuestra fe. Los primeros cartógrafos de la historia son los marineros. Ellos trataban de trazar y diseñar algunos mapas de algunas zonas que estaban inexploradas en el mar. Y en esa época estaban las teorías de que había lugares donde había el monstruo marino, estaban los monstruos marinos, o que iba a aparecer el demonio, o que iba a aparecer un pez enorme que los iba a devorar. Por eso, ellos en sus mapas, en esas zonas que estaban inexploradas, ponían una expresión en latín que decía metu regio, zona de temor. ¿Por qué? Porque eran lugares que estaban inexplorados, lugares que no, lugares en donde se decían que habían cosas que podían poner en peligro la vida. Y muchas veces en nuestra vida las trazamos con estos mapas, con estas inscripciones. Zona de temor. No escuchamos las informaciones y parece que todo nos vamos a contagiar. Escuchamos la información y parece que esta pandemia nos va a consumir. Y todo es una zona de temor. Y sabiendo que el único temor que nosotros tenemos que tener es el de, como hemos hablado, es el temor del Señor. Porque ese temor es el que disipa todos los demás temores que nosotros podemos tener. Así que bueno, esto es lo que he querido compartir del profeta Habacuc. Creo que él es un valiente, como lo dice su nombre, que luchó abrazado a Dios. Comenzó con una queja, pero terminó con un nuevo fruto, con un nuevo fervor, con un nuevo fundamento y con una nueva fortaleza. Amén, 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 amén. Una última pregunta, así oramos, y cerramos esta parte, porque sí que hay personas que están esperando que pueda soltar una oración sobre sus vidas y tener un momento de oración. Una última pregunta. Claro. Vemos un escenario de Habacuc muy difícil, crisis, como habías hablado, sociales, políticas, económicas. Dentro de ellas, para la manipulación y control de los pueblos, ¿se podría haber levantado algunas exageraciones con intereses escondidos? Sin duda, por eso, y Habacuc lo va a ejecutar a eso, lo dice, interesante, él va a decir en el versículo 13, dice que al final, cuando él logra y recupera su fervor, su fortaleza, su fruto, etcétera, dice, ora el Señor y dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Escucha, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca.
Es decir, que destruyó a los impíos, a estos manipuladores, a estos que están abusando de su poder económico para someter a la población mundial. Dice, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Entonces, sin lugar a dudas, hay toda una manipulación, hay cuestiones que están encubiertas, pero como dice, y me encanta el Salmo 31:10, dice, en lo secreto de tu presencia, dice el salmista, los esconderás de la conspiración del hombre. Entonces, acá estamos viviendo un tiempo de que hay conspiración humana, de personajes tenebrosos, de personajes que responden a las tinieblas. Hay una conspiración, hay, como leíamos recién en Habacuc, esta palabrita que me gusta mucho, quiero hacer énfasis en esto. Dice, encubiertamente, actúan encubiertamente. Esto es como actúan las tinieblas, en el sigilo, en la penumbra, ahí donde realizan sus tramas y urdiembres. Pero nosotros sabemos que en el secreto de Jehová estamos escondidos de todo esto encubierto. Justamente, el Señor paga con la misma moneda, dice, con los mismos dardos que ellos lanzan, van a ser destruidos. Wow. Y nos paga y nos da de la misma manera. Ellos actúan encubiertamente para nuestra destrucción, pero yo sé que en el secreto de Jehová estoy guardado de su conspiración. Wow. Podemos decir entonces que Habacuc es un paralelo literal de lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial, que tenemos que pedirle a Dios que estos 4 elementos se hagan realidad en nuestras vidas, mientras vemos la mano de Dios operando y descubriendo y haciendo juicio contra estos conspiradores a nivel global. Así será, así va a ser. Así va a ser. Oramos. Es interesante cómo termina, ¿no? Habacuc. Dice, y yo quiero dejar esto como una palabra profética para este tiempo. Dice, el Señor hace mis pies como de ciervas, como de gacela, y en mis alturas me hace andar. Hay 3 animales que hoy necesitamos características de esos animales. Hablaba, el Salmo 103 dice, de modo que me rejuvenezcas como el águila. Yo creo que es un tiempo que, aunque estamos en crisis, el Señor nos va a rejuvenecer como el águila. Sabemos la historia, que el águila a los 40 años se tiene que ir a una montaña, lima su pico, renueva sus plumas y puede vivir 40 años más. Es un tiempo, yo creo que en medio de la crisis vamos a tener rejuvenecimiento, pero en todas las partes integral, es en cuerpo, en alma y en espíritu. Vamos a experimentar un rejuvenecimiento. Nuestras células cobrarán nuevo vigor, nuevo ánimo, nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros aparatos y sistemas van a ser rejuvenecidos. Pero dice que el Señor te dé fuerzas como la del búfalo. No solamente el rejuvenecimiento del águila, sino que también vamos a tener fuerzas del búfalo y vamos a tener pies de cierva. ¿Cuál es la característica de estos pies de la cierva, de la gacela? Que tiene la capacidad, como un animal tan indefenso, de ascender a las alturas. Tiene una habilidad para ascender a las alturas, que es donde nosotros tenemos que estar hoy, en el trono de la gracia, acercándonos con plena certidumbre de fe al trono de la gracia, donde está la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Yo declaro estas 3 cosas de estos 3 animales para nuestras vidas: el rejuvenecer del águila, la fortaleza del búfalo y la habilidad de la gacela, de la cierva, para estar en las alturas de la presencia de Dios. Amén, amén, amén. Oramos. Oramos. Por favor. Padre, gracias por este precioso tiempo que nos das. Gracias por esta mañana extraordinaria que, Señor, hemos podido compartir con mi amigo, el pastor presbítero Raúl David. Señor, gracias
por esta conexión divina. Gracias porque yo sé, tengo la convicción en mi espíritu de que esta palabra, Señor, que ha salido de tu boca, pero que ha sido inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, va a fortalecer, va a animar, va a estimular, va a dar nuevas fuerzas, va a traer nuevo gozo, nueva paz, nueva visión, nueva perspectiva, Señor, para los días que estamos viviendo. Toda la gente que se ha conectado, toda la gente que ha escuchado, Señor, en esta hora recibe un bautismo de gozo, un bautismo de fuerza, Señor, un bautismo de rejuvenecimiento, Señor, para enfrentar los días que estamos atravesando. Pero sabemos que así como tú fuiste fiel en el pasado, lo serás en el presente y también lo serás en el futuro. Señor, tu promesa es ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, tu promesa es tú cumplirás tu propósito en nosotros. Señor, sabemos que tú tienes todo bajo control. Tu reino es soberano, tu reino es inconmovible. Tú sigues sentado en el trono, Señor. Pero en esta hora también declaramos como se ha venido haciendo delante de la corte celestial. Señor, reclamamos el juicio justo. Señor, tú eres un Dios de justicia y de juicio. Ejecuta, Señor, a los perversos. Señor, trae en los próximos días, una intervención divina que no deje lugar a dudas, que es la intervención tuya, porque tu pueblo ha clamado, tu pueblo se ha movido en legalidad, Señor, delante de la corte celestial. Señor, y tengo la plena convicción de que así será. Lo veremos en tus próximos días. Personas, los perversos, los conspiradores, los que han actuado encubiertamente, Señor, para afectar a tu creación, para afectar a tus criaturas, para afectar a tus hijos, para afectar al cuerpo de Cristo. Señor, serán raídos de la tierra si no vienen al arrepentimiento. Señor, si no vienen al conocimiento de la verdad. Señor, le das la oportunidad de arrepentirse, pero así como en Nínive, Señor, trajiste la palabra profética a través de Jonás, que tú les dabas 3 días para que se arrepintieran, y si no lo hacían los ibas a destruir, pero ellos se arrepintieron y tú los perdonaste. De la misma manera, Señor, yo declaro 3 días, que tú das 3 días para que estos malvados, Señor, se arrepientan, si no, serán destruidos. Señor, y un nuevo fruto en nuestra vida, una nueva alabanza, un cántico nuevo esté en nuestra boca. Señor, nuevo fervor, Señor, para manifestar el poder genuino del Espíritu Santo a través de nuestra vida, para avivar tu obra en medio de los tiempos, sea sobre nuestros corazones, sobre nuestro espíritu. Señor, sabiendo que estamos cimentados en el fundamento, en la roca inconmovible de los siglos, que nos habla de tu fidelidad, y que tenemos una nueva fortaleza porque tú nos das el gozo de la salvación, y espíritu, como decía David, espíritu noble nos sustente en este día. Señor, oro la oración apostólica sobre cada persona que nos ha escuchado y nos está escuchando en esta mañana. Sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera tu alma. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén, amén, amén. Bueno, Claudio, Amén. gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Sé que ha sido de administración para todos los que estamos conectados, y tu vida, tu familia son una bendición. Tú sabes que tú eres parte de este gran movimiento de CCN, como un amigo de toda esta casa. Te amamos. Gracias igualmente, gracias por la invitación, por la confianza. Saben que los amo también, los tengo en mi corazón, en mis oraciones siempre. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Amén, estamos en contacto. Excelente jornada. Chaucito. Amén, qué buen tiempo hemos tenido hoy, qué palabra. Creo que está nuestro apóstol por ahí. Yo me imagino que él quiere dar unas palabras antes de cerrar esta transmisión y este tiempo. Una palabra muy direccional, muy sanadora. Déjeme buscar aquí a nuestro apóstol de una vez. Si nuestro apóstol está ahí, yo sé que ya está listo al bate. Nuestro apóstol siempre está listo, un hombre preparado. Aquí está. Sí, señor, sí, señor. A ver, nuestro apóstol. ¡Ahí está! ¡Hombre!
Oye, te agarras tú con el larguero de Claudio y no terminan más. Los dos filósofos cristianos de revelación. Y los dos se liman así, de verdades profundas, y el otro también. No, hombre, vale. Me han tomado, ya me tomaron el tiempo, me tomaron los 2 horas y media, le metieron. No. Y ahí te estaba mandando yo por el privado, ya, no le preguntes más, haga lo que ore y que profetice, no, hombre. Habló casi 1 hora y 20 y oró 3 minutos y profetizó 2. Y dice, pero profeta, si te hemos llevado para que profetice, no, hombre. Y tú parece que se te despertó ahí que le preguntabas. Y al otro es como llamaron al ratón para el queso. Sí. Y ahí los dos estaban haciendo músculos. Entonces, se ponen a desmenuzar cada palabra, van a estar todo el día. Estudiándole hasta las comas a Habacuc. Sí, no, hasta las comas le han sacado a Habacuc hoy. Lo han dejado desnudo a Habacuc, que anda buscando las ropas ahora. Decía, ¿y a dónde me he visto? Bueno, no, David, yo quiero que oremos. Estuve despierto desde las 2:30, se me fue el sueño y entonces a las 3 hice el código y hablé con Marcelino enseguida. Y no puedo decir por acá lo que percibió él y lo que recibió hace 13 años, pero quiero que oremos. Por eso tenía necesidad de hoy, porque me pareció que no fue una conversación de casualidad la que tuve esta mañana a las 3 de la mañana con él. Wow. Que el recuerdo de hace 13 años que Dios le mostró algunas cosas de lo que está ocurriendo, y entonces quisiera, voy a orar, pero en clave. Quisiera que esto lo ocurra. Algunas cosas. Y no quiero que perdamos de vista las 3 motivos de oración. Que se quiten los velos mágicos del liderazgo, que comiencen a despertar, porque está bien que hemos comenzado a despertar. Hay gente aquí ya que le está tirando firme a todo esto. Es como que se abrieron los ojos en cuanto a lo que está ocurriendo, y algunos predicadores ya están asumiendo una posición firme, pero siguen muchos de los llamados televangelistas y de iglesias grandes hablando solamente de cosas y no tocan este tema. Y yo creo que algunas veces tienen que golpear a las tinieblas. David, cuando no tenía las guerras, provocaba las guerras, pero él iba a tomar territorio e iba a hacer que Israel tenga todos los dominios, todo el dominio que Dios le había dicho. Entonces, cuando no hay una guerra y tú sabes que es necesaria, tienes que provocarla, pues. Porque si es por paz, que ninguno de nosotros quiere meterse en nada, pero hay que provocar ciertas cosas. Y gracias a Dios que algunos, pero faltan miles. Estaba yo viendo ayer una posición de una persona de Paraguay que se mete a opinar de Estados Unidos porque es conservador, porque también es también de esos sabiondos que saben mucho, pero no tienen, entonces no conocen las realidades, y entonces sutilmente le tira a Dante Gebel por las cosas que Dante dijo el domingo, que Dante estaba hablando de una situación particular en California. Y entonces veladamente se tiran cosas así. Entonces es igual que una persona que hace un rato, porque en Costa Rica se legalizaron el casamiento entre parejas del mismo sexo. Entonces hay uno que ya escribió sutilmente en un grupo WhatsApp que ironía, la tierra de los evangelistas, de los profetas, y me pareció muy
muy bien que haya pasado esto, que lamentable. Y ponen así como si ellos estuvieran deslindando, y me gustó, me gustó lo que Enrique Montenegro le contestó. Porque él expresó esto. Qué irónico, el país que es plataforma mediática de profetas y apóstoles pierde territorio y autoridad legislativa, moral, social y espiritual con la implementación del matrimonio. Qué incongruencia lo que se dice y lo que se hace. Qué lamentable. Qué lamentable. Entonces, estimado, y Enrique le contestó, estimado Carlos, a menos que usted pueda explicar la intencionalidad de sus palabras, a mi manera de entender lo escrito suena un juicio de valor de los ministerios apostólicos y proféticos de Costa Rica. Puesto que habla de lo irónico e incongruente entre lo que se dice a nivel ministerial y lo que se hace. Creo que en supuestos casos específicos se podría analizar y puntualizar, pero nunca generalizar. A mi saber y entender, los 5 ministerios son dados por Dios para la proclamación del Evangelio y consecuentemente el establecimiento y la edificación de la iglesia, no para la legislación civil de una sociedad sin Cristo. Un abrazo. Es decir, tú no puedes echar la culpa a cosas que se deciden en los tribunales y gente sin Dios y de espaldas a la gente. Pero sutilmente todas estas cosas así. Entonces, hay otras cosas que hay que provocar las guerras. Entonces, nosotros no tenemos que olvidarnos que se caigan los velos mágicos de nuestro liderazgo. Se dejen la opinión y aquí estamos peleando una guerra de verdad. Esto es, segundo, que se caigan los velos mágicos de la iglesia, que la iglesia despierte, que pase del dame a involucrarse en la guerra. Y tercero, el despertamiento de la sociedad. Lo que ha comenzado en Argentina, el cordobazo del domingo pasado, el fin de semana, cuando ya la gente salió y están comenzando a surgir cosas en respuesta a muchas cosas que están ocurriendo. La denuncia que hizo Rudy Gracia el domingo cuando dijo el verdadero motivo de esto, cuando gobernadores demócratas de ciertos estados aquí dijeron que si la iglesia hacía servicio, entonces no iban a tener permiso nunca más para ninguna cosa, para abrir apertura de iglesia y lo demás. Ya es amenaza, ya es una amenaza. Entonces ahí se va descubriendo la intencionalidad, lo que hay detrás de todo eso. Entonces en Buenos Aires también han comenzado y esto se está despertando. Entonces eso no tenemos que perder de vista. No tenemos que perder de vista el código. Nosotros tenemos que enfatizarlo eso, porque nosotros los latinos tendemos a las cosas del momento, nos emocionan y después como se vuelven, nos van dejando como que perdemos el entusiasmo, que queremos el suceso, no el proceso. Y aquí esto es una larga guerra que hay que llevarla ya hasta la instancia final. Y la otra cosa, la rotura financiera. Esa es la palabra que me pegó en el espíritu y que vino, el día lunes. Esa palabra. Y dice aquí, subirá el que abre camino, dice Miqueas 2:13, delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta. Primero subirá el que abre camino, pero luego que Dios te hace una rotura, dice, ahora tú vas a abrir el camino, tú vas a hacer la rotura, tú vas a ser el pionero. Y pasarán la puerta y saldrán por ella y el rey pasará delante de ellos. Y después el mismo capítulo 4:13 de Habacuc, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás muchos pueblos y consagrarás a Jehová el Señor su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra, de roturas. Aquí esto lo vamos a ganar en el tramo final de todo esto para que terminemos el año. Cuando ustedes escuchen la palabra del domingo sobre el cisne, sobre la paloma, el cisne y la medianoche, van a entenderme cosas. Anoche hablé cosas muy dimensionales, fui tomado por el Espíritu en unas dimensiones muy altas, y entonces hubo una presencia de Dios que tomó todo ese salón, y yo, es por el tiempo, de lo contrario, estaba la unción, pero dije cosas que están más allá
del entendimiento humano. Y espero que el domingo las agarren, porque ahí van a entender cosas de por qué la premura. Y esta mañana, cuando lo veo a Marcelino, le pongo a Marcelino la aplicación que te la mandé anoche, que hoy la mandé a todos, y entonces al ratito me contesta él y ahí hablamos y oramos. Entonces tenía esta necesidad más allá de orar, de contar, que lo vamos a hacer otro día, de repente mañana cuando tú vas a dar tu estudio y después oramos y hablamos y tengo la segunda parte, las confesiones del apóstol Ávila en cuanto a CCN y sus discípulos, que voy a hablar de los extranjeros y de otras cosas más. Pero yo quisiera que en este momento, allí los que están me levanten las manos y vamos a orar en las lenguas del Espíritu. Vamos a tener un tiempito de orar en las lenguas. Estamos en miércoles, estamos a mitad de semana, estamos camino, y esta semana, esta es la última semana de mayo, donde ha comenzado la luz a brillar al final del túnel, una pequeña luz. Bueno, en el tramo final no nos vamos a descuidar. Aquí hay que meterle más ocasión, aquí hay que meterle más candela a esto. Y el día viernes, cuando hagamos la cena del Señor, vamos a meterle a esto, porque junio tenemos que porque va a ser un mes duro, pero tenemos que ir con todos los power. Así, David. Que me pareció muy interesante. En estos días estaba escuchando al profeta Jane Gold, el intercesor profético, y él decía que hoy en día está pasando un paralelo de lo que fue la Pascua y el Pentecostés de aquellos tiempos, porque nos agarró esta vez en las casas por toda esta situación. Y él decía que para él lo que viene es una nueva era, viene una era de poder y fuego. Poder y fuego. Papá, pero eso el 31 de marzo, 1 de abril ya comenzó a gestarse. Es una nueva era en medio de este sistema babilónico caduco que Dios le ha puesto, ya le ha dictaminado juicio. Más allá de esto, del chiste, de cosas que dije con Claudio, que se tomaron el tiempo y todo lo demás, es extraordinaria la exposición que hizo, extraordinario lo de Abacud y todo, porque pareciera que lo de Abacud pasó una misma circunstancia. Pero ahora quiero que levanta tus manos, vamos a bendecir al Señor. Padre, en esta mañana recibimos la palabra que nos has dado a través de tu siervo, el profeta Claudio Chali. Señor, la recibimos como lo que es, palabra tuya en medio de este tiempo. Pero, Señor, tú nos has dado guías claras, Señor, y estamos delante de ti porque te hemos hecho, Señor, las demandas ante la corte celestial, y nosotros estamos firmes creyendo que la sentencia, como nos han dicho ya varias personas, profetas, hombres y mujeres, ya ha sido dictaminada a nuestro favor, y la estamos comenzando a ver, y por eso nos alegramos. Y por eso estamos en esta mañana, Señor, no pidiéndote, Señor, en forma personal solamente, sino en forma global y corporativa, porque si viene, como le ordenaste a Jeremías, orad por la paz en la ciudad donde estéis, porque en la paz de ellos ustedes tendrán paz, en la prosperidad de ella ustedes serán prosperados. Oh, Ramaracanda, Ramashita, Rambaracanda, Ramarabasaya. Señor, levantamos nuestro corazón a ti en esta mañana y te damos a ti todo honor y toda gloria, Señor. Te bendecimos, Padre. Oh, Rimbarambarambasaya. Los próximos 3 minutos habla las lenguas del Espíritu. Suelta el fluir del Espíritu Santo. Oh, Rimbarrancanda, Rambaraboshi, Rambaracata, Rambaraboshi, Rambaracanda, Rambarabashi, Rambaracata, Rambarabasaya. Oh, Rimbaramboroboshi, Rambarakinda, Romboranda, Rimoshi, Rambarabasaya. Oh, Renda, Ramborabaracanda, Rambarabashi, Rambarabasaya. Rimbarrabarocata, Ramoshi, Rambarabarabashi, Rambaracata, Ramoseya. Arrambaratu, Rimoshinda, Renda, Ramoricanda, Laboricaritai. Oh, Rindo, Roboshi, Raboroti, Rando, Moiticando, Basinda, Ratacato. Irrambarobasinda, Rocondarita, Rambaraboshi, Rambarataya. Oh, Rambaraboshi, Rambaracata, Ramosaya. Padre, estamos en una
mitad de una semana determinante, donde el lunes, Señor, me pegaste adentro y me hablaste de rotura financiera. Que esta sea una semana inusual. Señor, que sea una semana, Señor, de cosas sorprendentes, imposibles. Que sea una semana sin de negro en positivo. Señor, que se vaya la desesperanza de tus hijos, la tristeza, la depresión, la angustia y las roturas que ocurran. Que se subirá el que abre camino y abrirán camino. Y lo creemos que estamos abriendo camino en medio de este tiempo, Señor. Que viene una nueva era del Espíritu, la era que nos has hablado, que la tierra va a ser llena, Señor, del conocimiento de tu gloria, como las aguas cubren el mar. Que antes de tu venida gloriosa va a venir, Señor, tu evangelio predicado en todas las naciones de la tierra. Oh, rimbarramos y candarramarabasaya. Rotura financiera en los empresarios, rotura financiera en las casas, rotura financiera en las naciones donde estamos y a tus hijos, rotura financiera en los ministerios, que las cosas que han estado represadas se abran, que los negocios que han estado trancados, que le des ideas creativas, Señor, para que por las redes, Señor, y por la nueva forma de hacer negocios, tus hijos no estén perdiendo, sino ganando. Y oramos, Señor, por los tres motivos que te tenemos delante de ti. Señor, que el liderazgo sea lleno de tu Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús. Que se caigan las vendas mágicas. Ora por los otros 2 puntos, David. Yo voy a terminar orando por lo que hablé por Marcelino. Padre, Señor, oramos porque se caigan las vendas mágicas en el liderazgo a nivel continental, Señor. Amén, toda amén. venda mágica de religión, toda venda mágica dada por el temor, toda venda mágica nacida por ese espíritu inmundo de intimidación, Señor, que lleva, amado Dios, a que se pierda fluir en los dones y en el poder de la palabra revelada. Padre Santo, Señor, reventamos, Señor, ese espíritu inmundo. Le hablamos al espíritu de ese liderazgo, así como Pablo le habló a Timoteo: aviva el don del fuego de Dios que está en ti, avívalo, 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 avívalo. Le hablamos a esos espíritus que se han avivado ahora su ser, que no sigan intimidados por voces diabólicas que vienen a su mente, ese espíritu de terror, mentira, en esta hora, Señor. Padre, hablamos también, Señor, para que la iglesia, Señor, se despierte una pasión por ganar millones para ti, Señor. Caiga toda venta de facilidad, caiga toda venta de conformismo, caiga toda venta de una mentalidad escapista, Señor, Padre, y entendamos que hemos entrado en ese nuevo tiempo, en esa hora de poder y de gloria, Señor, que este fin de semana que se celebra el Pentateuco, Señor, la llegada del Espíritu Santo, el calendario hebreo es viernes, sábado y domingo, y la iglesia en Occidente la celebra el domingo. Padre, hay un derramar de tu presencia este fin de semana de manera gloriosa, que despierta, que abre el corazón de cada persona, cada familia, cada individuo, para operar con poder y gloria. Caiga toda venda para que la iglesia abra su boca, para que toda persona, las sociedades no se callen, sino que denuncien lo injusto, sino que denuncien lo que oprime, sino que denuncien lo que está trayendo miseria, hambre, pobreza, ruina a los pueblos, lo que quieren empobrecer a las naciones, lo que mentes maquiavélicas están queriendo tejer en el mundo. Padre, que se despierte la voz de la sociedad y proclame y anuncie y reclame su libertad. No vamos a perder lo que por años se ha construido, lo que por años se construyó, Señor, Padre, que poder vivir en libertad. Padre Santo, cancelamos toda esa mente perversa que quieren desintegrar la democracia, que quieren establecer un orden de control, de opresión con excusa diabólica. Padre, que se despierten los pueblos, se despierten, Señor, para reclamar justicia y cumplimiento de constitución en sus naciones. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú nos has hablado que la pandilla se dispersa, que el juicio se acelera y que la justicia se levanta. Las pandillas se dispersan, el juicio se acelera, la justicia se levanta. Por eso, Señor, creemos en las cortes celestiales y en tu tribunal.
Sí, Señor. Padre, las cuevas que han hecho durante años, las cuevas orientales, occidentales, que han tejido en nuestro territorio, se pudran, se caigan. Las cuevas para esconderse, las cuevas para la maldad, para todo engaño, se caiga. Guerra más, ¿qué? ¿Quién? Este caso, derivata que Andy. Morimai. Las cuevas que hicieron en ciudades importantes en el mundo para abusar de niños, para dar rienda suelta a las maldades. Entrámpalos. Que las pandillas se dispersen. Que el juicio se acelere. Y tu justicia se levante. ¡Hey! ¿Qué digan bajo? Sí, Cati. Diría aquí como, ¡eh! ¡Eti con Nika! ¡Etite! Sí, la ringa, ¡oh! ¡Ringa, cao! ¡Sirie! ¡Ande te catao! ¡Tira, que tira! ¡Eso no! Nindi rina, indi romo, ni te kei. Sheni ni aro ni aha, ni kumba. Hao tire tira o tinge tira ha sinorote. Na rimorinana. Borose. Shenina hini rinda ho rindela. Cabezas dislocadas, sus mentes confundidas, sus vómitos en sus mesas, por la maldad que hicieron. Y guarda a tus hijos en puestos claves en las naciones. ¡Que brillen! ¡Brilla! ¡Ves como jodiendo! ¡Qué maravilla! Y mi rey sí, Señor. Sí, Señor. Estás en suelo santo hoy, ¡Cuidado! Con lo que hables o pienses. El rey está dando la orden. Oh, sí, Señor. No termina el tiempo, David, pero
Gloria a Dios. La presencia está. Oh, La gloria está en tu casa. No sí, Señor. Sí, Señor. ¿Eh? Irina. El tiempo se va, pero hoy es un día clave. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Algunos en su casa tendrán que tomar un tiempo más de oración. Esto no termina así. Otros sentirán que ya lo que tenían que orar, oraron y seguirán haciendo lo que tengan que hacer en el día y en otro momento seguirán orando en este día. Pero como sea, no pierda esto que se acaba de hablar. Día clave. Solo me queda decirle que no se olvide de sembrar una semilla en la casa que le da pan caliente. Transfiere una semilla al CCN al que pertenece. Pertenece a otro ministerio, no CCN, pero quiere sembrar una semilla en nuestra visión. Ahí está el CELET para que usted pueda sembrar con fe en un ministerio como CCN. Los bendigo. Declaro un día de éxito y de gloria. Manténgase conectado en su espíritu con lo que hemos recibido y con nuestro apóstol nos habló. Gloria a Dios. Feliz día. Me despido. Dios nos dará victoria.